Representante, buenos días. Jorge, muy buenos días. Un saludo para ti, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. Usted encontró que la cartera, según entendí, ha empeorado desde que se intervino por parte del gobierno del presidente Petro la nueva EPS. ¿Qué tan grave o qué tan grande es la cartera ahora comparado a cuando se intervino por primera vez? Jorge, pues efectivamente, como tú lo decías, la nueva EPS se ha resistido a entregar información financiera desde básicamente el mes de febrero. Esto he visto que también lo ha tenido que hacer la senadora Paloma Valencia, y es que además de derechos de petición hemos tenido que recurrir a acciones de tutela. Y lo que hemos encontrado, por lo menos en el caso de la cartera, es que al revisar o al comparar las cifras de cartera entre el cierre del mes de marzo, que es justo antes de la intervención, porque la intervención se dio el 3 de abril, y el cierre del mes de octubre, pues la cartera pues realmente se ha multiplicado por 10, por ejemplo, para la cartera a más de 180 días y por 6 para la cartera a 180 días. Pasó en este último caso de cerca de 139 mil millones de pesos a 813 mil millones de pesos, y en la de más de 180 días de 89 mil millones de pesos a 935 mil millones de pesos. Entonces es un crecimiento muy, muy grande, y obviamente eso lo que hace es poner en riesgo financiero a las clínicas y hospitales y frenar el acceso a los pacientes y usuarios a distintos servicios de salud. Estos dineros que se adeudan, representante, ¿a qué rubros principalmente corresponden? Básicamente, esa es la información que a mí me entregaron. Yo no podría desglosar o no podría desagregar esa información, porque realmente ellos han sido demasiado herméticos con esa información, y ahora cuando uno ve estos resultados, pues uno entiende por qué. Entonces, lo que uno sí ve es que lamentablemente esa promesa que hizo el gobierno nacional de que las intervenciones iban a servir para sanear la cartera de la CPS y que iban a garantizar un mejor acceso a la salud, lamentablemente no se han cumplido, y precisamente ha pasado todo lo contrario. Representante, le voy a pedir que repita otra vez la cifra de lo que encontró de la cartera y cómo ha empeorado entre el momento en el que se empieza la intervención y el momento en el que a usted le responden esto con los recursos jurídicos que usted ha interpuesto. Recordemos de nuevo las cifras, que es que me parece que son muy importantes. No, son unas cifras realmente pasmosas. Entonces, la primera es cartera a 180 días, es decir, que está vencida y que no ha pasado los 180 días de vencimiento. Y está más o menos, no, es entre 60 y 180 días realmente, según lo que ellos nos mandan. Entonces, esa es una cartera que en principio pasa de 139 mil millones de pesos a 813 mil millones de pesos. Y la otra cartera, la cartera a más de 180 días, pues básicamente dicen que pasa de 89 mil millones de pesos a 935 mil millones de pesos. Es realmente un crecimiento demasiado grande. Alguien sugería en Twitter que podía esto responder a esa denuncia que había hecho el anterior interventor, el señor Julio Rincón, de los pasivos ocultos, pero eso en el mejor de los casos podría explicar la cartera más de 180 días, pero no la otra, que es la que en principio derivaría de servicios prestados después de la intervención. Entonces, la verdad, la situación es bastante crítica, y como usted señalaba, doctor Jorge, esta es la EPS más grande. Y si esta es la EPS más grande del país y está poniendo en situación tan crítica a las clínicas y hospitales, pues obviamente se entiende por qué han subido las quejas, las tutelas, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que el gobierno está en mora de explicarnos cómo es que va a resolver esto, porque además hemos visto que las personas que tienen clínicas y hospitales también han salido a cuestionar que con la llegada de los nuevos interventores supuestamente se dio orden, lo ha desmentido el señor superintendente, pero lo cierto es que lo han dicho las clínicas y hospitales, han dicho que no les están pagando en noviembre porque hay un proceso supuestamente de empalme, y eso entonces demoraría aún más los pagos, ya no solamente para la nueva EPS, sino para todas las EPS intervenidas. Y me dicen incluso que en el comité donde se tomó esa decisión por parte del señor superintendente de salud, le advirtieron que ese era un riesgo, y a pesar de eso él siguió adelante. Le voy a pedir, representante, que cuando lo despida se quede un momento conectado para que oiga esto que nos va a contar Olga Caro a propósito de la nueva EPS. Cuenta ella en Manizales que uno de los principales hospitales de Caldas ha cerrado sus puertas a los usuarios de la nueva EPS por las multimillonarias deudas que tiene la entidad con esa institución prestadora de servicios, con esa IPS. Y también además está la cifra de la deuda, lo que quiere decir que esto tiene unas implicaciones que ya están viendo muchos colombianos en distintos puntos del país. Olga, en Manizales.
La deuda de Nueva EPS con el Hospital Santa Sofía en Manizales es de más de 16.000 millones de pesos, por lo que tomaron la decisión de suspender los servicios a los usuarios desde el próximo 1 de diciembre si la entidad no cancela. Carlos Alberto Piedrahíta es el gerente del hospital e indicó que solo atenderán a pacientes que tengan enfermedades de alto nivel de complejidad o urgencias vitales. Antes de ser intervenida la Nueva EPS, el Hospital Santa Sofía recibía en promedio 4.000 millones de pesos de giro de la facturación y atendíamos menos pacientes. Hoy atendemos más pacientes, el 90% de la ocupación depende de la Nueva EPS y giran menos y pagan menos. Y radicamos más cuentas y producimos más y nos pagan menos. Esto ha conllevado a que la cartera día a día se incremente en nuestro hospital. Hoy la Nueva EPS le da a Santa Sofía más de 16.000 millones de pesos. Informó además que interpuso una denuncia penal a Julio Alberto Rincón, exinterventor de Nueva EPS, pues en su momento negó el pago de las cuentas e indican que las ocultó con el propósito de evadir los pagos al Hospital Santa Sofía en el departamento de Caldas. A punto de ser ley ha quedado un proyecto que permitirá que las parejas se puedan divorciar así solo una de las partes esté dispuesta. Este es un proyecto que tiene además la autoría de Catherine Miranda, la representante de la Cámara de la Alianza Verde. ¿Qué más dice el proyecto, Sebastián Cortés? Una iniciativa que va a crear una nueva causal para pedir el divorcio, la libre voluntad. Según ha dicho la autora del proyecto, la congresista Catherine Miranda, es pensando en aquellos casos donde se acabó el amor. Todos hemos escuchado la frase "no me quiere dar el divorcio". Eso nosotros lo escuchamos constantemente en los procesos que se adelantan al interior de los matrimonios, y lo que pasa es que se tiene que demostrar 2 años de no convivencia. Cuando hicimos la investigación, ¿qué es lo que pasa durante esos 2 años de no convivencia? El hombre que se cree dueño de la mujer, en la gran mayoría de los casos, va a la casa de la mujer, se genera violencia intrafamiliar, en muchos de los casos lastimosamente se ha generado feminicidio. Sectores conservadores han mostrado su preocupación por el proyecto, pues dicen que se agrede la figura de la familia. El congresista Luis Miguel López. Es que de alguna manera el matrimonio con eso ya no queda valiendo nada, se vuelve desechable. Es lastimosamente el mensaje que se da. El ponente del proyecto, Julio César Triana de Cambio Radical, respondió a estas preocupaciones. Esta es una ley que para nada va a afectar la institución del matrimonio o mucho menos a afectar la institución de la familia. Esta es una ley que protege los derechos de los hijos, de los cónyuges, pero que genera algo muy importante, y es atender un mandato constitucional, y es el de la libertad de la pareja, cuando quiera de manera unilateral solicitar el divorcio. Al proyecto únicamente le resta la conciliación entre lo que aprobó el Senado y lo que ha avalado la Cámara de Representantes. Una vez supere este último paso, que dice el representante Triana va a ser solo un trámite, el proyecto quedará a una firma del presidente Gustavo Petro de convertirse en ley. Espinosa, ¿usted sabe cuántas parejas se divorcian en Colombia? No, cuéntame. 1 de cada 3. Y esto que era con las limitaciones que existían en el Código Civil, que es de 1887, que era el mutuo acuerdo, la infidelidad, el alcoholismo, la violencia. Ahora, ¿cómo va a subir esta estadística cuando ya puede pedir el divorcio el cónyuge que quiera, sin más limitaciones? En nuestro caso eso no va a pasar. No, ninguno en esta mesa. No he sido nunca más feliz. Además, el representante conservador diciendo que afecta a la familia. Bueno, si la solidez del matrimonio de una persona depende de una ley X, Y o Z, es porque tal vez hay que revisar esa ley. Me se parece ningún inconveniente, pero además me parece una cosa, pero del medioevo, que usted no puede decir me quiero separar y punto. Sí, de acuerdo. Sí, es que es eso, el código es de 1887. Usted no puede, que porque la ley, que porque no sé qué, no, para nada. Cuando una persona se quiere separar, pues le dice a la otra y se ponen de acuerdo y chao, ¿no? Mire, tiene toda la razón.